Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkolu sorprende al mundo con una confesión inesperada: nunca pensé en volver con Halil, hasta aquella noche. La actriz, conocida por su fuerza y determinación, dejó a todos sin palabras al revelar un episodio que podría cambiar la percepción que tenemos sobre su vida sentimental. Todo comenzó durante un evento privado en Estambul, donde Esla y Halil, quienes meses atrás habían protagonizado una de las rupturas más comentadas, coincidieron de manera inesperada. Según fuentes cercanas, el ambiente estaba lleno de tensión y, al mismo tiempo, de nostalgia. Testigos aseguran que los dos evitaban mirarse directamente, pero la química entre ellos era imposible de ocultar. En declaraciones exclusivas, Esla confesó: siempre dije que las segundas oportunidades no eran para mí, que una vez que cerraba un capítulo, lo cerraba para siempre. Pero esa noche, todo cambió. Cuando lo vi, me temblaron las manos, y entendí que aún había cosas sin resolver. Halil, por su parte, no se quedó callado. En medio de la velada, comentó con amigos cercanos que aún sentía un vínculo profundo con Esla. Ella siempre ha sido una parte de mí. No importa cuánto tiempo pase, su presencia me desarma, confesó con voz baja pero segura. Estas palabras rápidamente llegaron a los medios, aumentando la expectación del público. Los seguidores de ambos reaccionaron de inmediato en redes sociales. Mientras algunas mujeres celebraban la posibilidad de un reencuentro romántico, otras advertían a Esla que no debía retroceder en una historia que ya había causado lágrimas en el pasado. En Instagram, una fanática escribió: Esla, eres una mujer fuerte, no vuelvas a donde te hicieron daño. Otra usuaria, en cambio, opinó: el amor verdadero siempre encuentra su camino. Si todavía hay sentimientos, ¿por qué no intentarlo? La tensión subió cuando, al final de la noche, Esla y Halil fueron vistos conversando en un rincón apartado del salón. Aunque no hubo abrazos ni gestos comprometidos, los presentes aseguran que la conversación fue intensa. Parecía que se decían todo lo que no pudieron en su momento, relató uno de los invitados. La prensa local no tardó en especular. ¿Se trata de un reencuentro amoroso o simplemente de un cierre necesario para ambos? Lo cierto es que Esla misma dejó abierta la puerta a nuevas interpretaciones al declarar: no diré qué pasará. Solo sé que esa noche me hizo replantear muchas cosas. A veces creemos que todo está terminado, y la vida nos sorprende con un giro inesperado. Halil, en cambio, fue más directo en sus palabras: yo siempre estaré aquí si ella decide volver. El amor que siento no se apaga, aunque intentemos ocultarlo. La velada no terminó ahí. Al día siguiente, los medios turcos ya tenían titulares que alimentaban la intriga: segunda oportunidad para Esla y Halil. Algunos programas de televisión de espectáculos incluso organizaron paneles especiales donde expertos en relaciones y psicólogos debatieron sobre si volver con un ex era un signo de debilidad o, por el contrario, de madurez emocional. Mientras tanto, la confesión de Esla tuvo un efecto inesperado en su carrera artística. Directores y productores comenzaron a verla con otros ojos: más humana, más vulnerable y, por lo tanto, más atractiva para personajes complejos y profundos. Una conocida productora afirmó: lo que Esla transmitió con esas palabras es autenticidad. El público quiere ver a actores que sienten de verdad, no solo en la pantalla. Y ella lo demostró sin miedo. Halil, por su parte, empezó a recibir mensajes de apoyo de colegas que lo animaban a luchar por el amor, aunque también recibió críticas que lo señalaban como el culpable de la ruptura inicial. Un colega cercano comentó: Halil está en una encrucijada. Sabe que ama a Esla, pero también teme que el pasado vuelva a repetirse. No quiere perderla otra vez, pero tampoco quiere apresurar las cosas. En redes sociales, los hashtags #Esla y Halil y #segunda oportunidad se volvieron tendencia en cuestión de horas. Miles de comentarios inundaron Twitter y TikTok, algunos con montajes románticos de la pareja, otros con advertencias duras.
Un usuario escribió, el amor no siempre es suficiente. Ojalá aprendan de los errores pasados. Otro compartió un video con imágenes de la pareja acompañadas de la frase, cuando dos almas están destinadas, el tiempo solo es una pausa. Tras el revuelo, tanto Esla como Alil optaron por guardar silencio. Ninguno publicó nada en sus redes durante varios días, lo que solo aumentó la expectación. Los paparazzi comenzaron a seguirlos más de cerca. Se filtraron fotos de Esla paseando sola por el Bósforo con auriculares y de Alil saliendo de un café en Katki visiblemente pensativo. Una revista de espectáculos tituló, El silencio dice más que 1000 palabras. Otro medio afirmó que este aparente distanciamiento era parte de una estrategia para mantener la atención del público. Mientras todo esto sucedía, un rumor encendió aún más a los seguidores. Esla y Alil podrían volver a coincidir en una nueva serie. Al parecer, una reconocida plataforma de streaming está interesada en ficharlos como protagonistas de una producción que mezcla romance y drama. Los ejecutivos consideran que su historia real es tan poderosa que, al trasladarla a la ficción, el impacto sería imparable. Un crítico de televisión comentó: no sería la primera vez que una pareja con pasado sentimental comparte pantalla. El público disfruta de esa tensión real transformada en actuación. La pregunta es, ¿estarán ellos preparados para revivir frente a las cámaras lo que vivieron en la vida real? Lo que pocos saben es que, según amigos íntimos, la ruptura entre ambos no se debió únicamente a diferencias personales, sino también a presiones externas. Las agendas laborales, la constante exposición mediática y las expectativas del público habían convertido su relación en una batalla contra el tiempo. Una amiga cercana de Esla declaró en privado, ella lo amaba, pero se sentía asfixiada por las miradas y los comentarios. A veces la gente olvida que detrás de los actores hay seres humanos que necesitan respirar. Alil, en entrevistas pasadas, había confesado sentirse culpable de no haber sabido equilibrar su vida personal y profesional. El éxito a veces te roba lo más importante. Yo no supe verlo a tiempo, dijo meses atrás, y ahora esas palabras cobran un nuevo sentido. Con todo esto en juego, la pregunta sigue en el aire, ¿serán capaces de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado, o están condenados a repetir la misma historia? Esla dejó entrever una respuesta en una reciente aparición pública, cuando, al ser consultada directamente sobre Alil, sonrió tímidamente y respondió: la vida no se puede planear. A veces lo que juramos que nunca pasará, termina sucediendo. Solo sé que quiero ser fiel a lo que siento, sin importar lo que digan los demás. Sus palabras fueron interpretadas como una clara señal de que algo más podría estar gestándose entre ambos. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Merecen Esla y Alil una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que promete dar mucho de qué hablar.